Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 52 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID, creado por Decreto 100 del presente año del Poder Ejecutivo Provincial y que corresponde al día 6 de mayo. 1. En el transcurso de las últimas 24 horas se ha incorporado un paciente como caso sospechoso por protocolo. Se trata de una mujer de 31 años, proveniente de otra provincia, que presentó dolor de garganta y fue aislada en el Hospital Distrital número 8, donde se le tomaron las muestras respectivas que fueron enviadas al Laboratorio de Biología Molecular, el cual informó resultado negativo a coronavirus. 2. En la implementación de la vigilancia intensificada en etapa de contención, en las últimas 24 horas hemos ingresado para estudio a una mujer de 79 años con una neumonía grave que requirió asistencia respiratoria mecánica en el hospital de alta complejidad, falleciendo pocas horas después. Se le habían tomado las muestras respectivas, cuyos resultados fueron negativos a coronavirus. En el marco de la búsqueda activa de casos, además se tomaron muestras a 19 personas asintomáticas provenientes de otras provincias, las cuales arrojaron resultados negativos a coronavirus. 3. En razón de lo expuesto, la provincia de Formosa continúa hasta la fecha sin casos confirmados ni sospechosos de COVID-19. 4. Existen 524 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario vigente en la provincia, estando 340 de ellas ubicadas en la ciudad capital y 184 en el interior provincial. En el día de la fecha se darán de alta a 40 personas por cumplimiento de la cuarentena sin presentar síntomas, totalizando 2.134 las personas con cuarentenas cumplidas desde el inicio del aislamiento preventivo, social y obligatorio. 5. En el día de ayer ingresaron 467 vehículos al territorio provincial, de los cuales 464 eran camiones de carga. Son un total de 528 personas, 11 de ellas con intención de permanecer en la provincia, ingresando todas por Mansilla e iniciando la cuarentena preventiva obligatoria. 6. Fueron controladas 34.095 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía de la provincia. Fueron judicializadas 413 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 9.205 vehículos y se secuestraron a 87 de ellos. A partir del control policial del cumplimiento de la circulación restringida de vehículos por terminación de patente, se han secuestrado en el día de ayer 12 automóviles y 46 motocicletas. 7. Informamos que a partir del día de mañana, jueves 7 de mayo, las personas que necesiten obtener la impresión en papel de su certificado de circulación y carezcan de recursos para ello, podrán concurrir a la comisaría más cercana a su domicilio y solicitarlo a esta impresión de manera gratuita. Para el caso de las comisarías de Capital y de Clorinda, que son las más populosas, se habilita la posibilidad de obtener turnos de atención en la página www.formosa.gov.ar/coronavirus. 8. En el día de ayer, la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario realizó la inspección a 22 comercios de diferentes rubros, labrándose 20 actas de infracción, secuestrándose 562 productos y clausurándose preventivamente a 3 de ellos. Asimismo, en los controles bromatológicos realizados por la Municipalidad de la ciudad de Formosa, se inspeccionaron 18 comercios, labrándose 7 actas con decomiso de 270 kilogramos de productos cárnicos y embutidos vencidos.
y clausurándose 9 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado. 9. En relación a la lucha contra la epidemia de dengue, en el día de mañana, jueves 7 de mayo, se continuará con la fumigación espacial en la ciudad capital y en localidades del interior. A su vez, el trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación se realizará en los barrios Juan Domingo Perón de la localidad de Laguna Blanca, sector autoconstrucción, 8 de abril y San Luis de Clorinda, Las Violetas y Centro de Las Lomitas, 8 de diciembre de Ibarreta, Santa Teresita de Pilané y Los Chiriguanos, así como en la ciudad capital, en los barrios República Argentina, Independencia y Fontana. En el trabajo de descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y el municipio capitalino realizado en el barrio 2 de abril, se retiraron 123 toneladas de chatarras de la vía pública y de 28 viviendas. El día de mañana, este trabajo se realizará en el barrio San Francisco, mientras que el trabajo conjunto con la vialidad provincial se continuará en el barrio República Argentina. 10. En relación a la recaudación tributaria del mes de abril, informada en el día de ayer por la AFIP y al pago de las IFE a partir del día lunes en las localidades del interior de la provincia, brindará detalles el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, doctor Jorge Oscar Ibáñez, a continuación de este parte informativo. 11. Informamos que finaliza el día de mañana, jueves 7 de mayo, el cronograma de pago de haberes con recursos propios del Estado provincial y el aumento del 15% al mes de marzo para el personal activo de la Administración Pública Provincial con documentos nacional de identidad terminados en 8 y 9. 12. Con provincianos, este tiempo de pandemia nos permite poner en perspectiva las decisiones que hemos tomado juntos. Cuando éstas se fundan en el amor al otro y en la búsqueda del bien común, es posible la construcción de un modelo sólido que priorice, por sobre todas las cosas, el valor de la vida humana. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 52, correspondiente al día 6 de mayo, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Y tal como lo señaláramos, ahora el Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos brindará precisiones respecto de la recaudación impositiva informada por la AFIP y del pago de los ingresos familiares de emergencia en las localidades del interior de la provincia. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Indudablemente que la pandemia del coronavirus está creando tremendos perjuicios a la economía de todos los países del mundo. Ningún país del mundo, del planeta, está exento de recibir los tremendos coletazos económicos y financieros que está provocando la pandemia. Por lo tanto, nuestro país no puede estar alejado de esa realidad y en el día de ayer, la licenciada Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP, dio a conocer la recaudación tributaria del mes de abril. Y cuando vemos que la recaudación tributaria subió solamente 11 puntos, un 11%, vemos que queda casi 40 puntos, 38 puntos, alejados de la inflación real y actual. Por lo tanto, esta caída es muy grave y muy preocupante. Pero para mostrarles la variación interanual, es decir, cómo está el mes de abril
con respecto al mes de abril del año pasado y qué ha ocurrido en los últimos meses, creo que este gráfico habla por sí solo. Aquí está la variación interanual entre el mes de abril del año 2019 y el mes de abril del año 2020. Como ustedes pueden ver, la caída comenzó ya en los últimos meses del año pasado, pero la profundización en el mes de abril es muy preocupante. Digo que es muy preocupante porque el mes de abril computa el arrastre de un mes, que es marzo, en el cual teníamos una cuarentena aproximadamente de 15 días o menos. ¿Qué va a pasar en el mes de mayo cuando nosotros tengamos que contabilizar los días de cuarentena de todo el mes de abril? Bueno, la recaudación, ¿qué es lo que pasa? En las cuestiones más sencillas de explicar. La recaudación fiscal tiene dos grandes impuestos, exceptuando, por supuesto, el comercio exterior y la seguridad social. Los dos grandes impuestos que nutren la recaudación fiscal son el IVA, ganancias e ingresos brutos como tercer producto. Cada 10 pesos, podemos decir aproximadamente, que se recauden de impuestos, 8 son por estas tres circunstancias. 8 pesos que se recaudan de impuestos serían por el IVA, por ganancia y por ingresos brutos. ¿Qué pasó con el IVA? El IVA cayó en términos reales un 27%. Peor aún es ganancias. Ganancia en términos reales cayó un 31%. El IVA ya venía mal, digo la recaudación, ¿verdad?, del IVA, que es directamente la recaudación relacionada con cada una de las ventas que se efectúan en la República Argentina. En enero había sufrido una variación real, pero del 1%. En febrero ya tuvo un 8% y luego se aceleró al 15% en marzo y al 27% en abril. Es decir, se va profundizando la caída de uno de los impuestos que más recauda, porque indudablemente las operaciones comerciales se realizan cada vez menos. Entonces esto es, creo, una síntesis de todo lo que ayer se informó desde la titularidad de la Agencia Federal de Impuestos, porque esto va a tener que ver con la vida de los formoseños, indudablemente. Los recursos del Estado Nacional en gran medida se trasladan a las provincias como coparticipación federal de impuestos, y esta es una caída muy importante. Luego le sumamos los recursos de la Dirección General de Rentas y los municipios le suman también sus recursos propios. Todos están en bajante. No hay ningún área de recursos que esté, digamos, en ascenso. Seguiremos informando a medida que tengamos siempre las cifras oficiales de recaudación. Ustedes van a leer muchas de consultoras privadas, de estudios, pero debemos guiarnos por las cifras oficiales, que son las cifras o de INDEX, o que son las cifras de la Administración Federal de Ingresos Públicos, o que son las cifras de la Dirección General de Rentas de la provincia de Formosa. Con respecto al segundo tema que anunció recién el compañero ministro, vamos a seguir informando novedades, creemos muy importantes, respecto al pago especial en las localidades del interior. Ustedes recordarán que únicamente se postergó para comenzar el día lunes el pago de aquellos beneficiarios que no tenían CBU, que no ingresaron a la red Link, que no ingresaron a la red Banelco, que no tienen una cuenta de AUH ni una cuenta de la asignación de embarazo. Ellos, que eran aproximadamente 42.600 formoseños, van a cobrar a partir del día lunes, recordemos, los que declararon su domicilio en una de las localidades de nuestra provincia que tiene sucursal el Banco de Formosa, van a concurrir a las mismas conforme al día que le corresponda
y por una caja presencial, es decir, una caja que tiene un cajero humano, van a cobrar mostrando su DNI. Quedan todas aquellas localidades del interior de nuestra provincia que no tienen sucursales del Banco de Formosa. En la mayoría de ellas, que ahora las vamos a señalar, vamos a hacer un operativo especial de pago, conjuntamente, por supuesto, con el Banco de Formosa, con toda la seguridad que esto obliga, porque se va a trasladar mucho dinero en vehículos blindados y con la custodia de la policía de la provincia, y se ha elegido, conjuntamente con el Banco de Formosa, el Ministerio de Gobierno y el Banco, como lugares de pago en cada una de estas localidades que vamos a anunciar, a la comisaría de la localidad y o al destacamento policial de esa localidad. ¿Por qué se eligió? En primer lugar, por una razón de seguridad. No se olviden que se va a trasladar mucho dinero en efectivo para hacer pago. Y en segundo lugar, porque en todas las comisarías y destacamentos tenemos conectividad, es decir, tenemos banda ancha, es decir, los pagadores del banco que van con sus computadoras van a poder directamente ingresar a la red y así hacer los trámites que tenga que hacer el beneficiario que está frente a ellos. Hemos dividido a un solo ejemplo, digamos, de comunicar a través del banco las localidades en 3 grandes zonas. Las localidades del este, en las que vamos a pagar, repito, en la comisaría de cada una de estas localidades, en los días que vamos a ir informando antes del día lunes, para que sepan todos los beneficiarios de esa localidad, son Buenavista, El Espinillo, Laguna Neinec, Misión Tacaglé, Riacho Jejé, San Martín 2, 7 Palmas, 3 Lagunas y Villa General Güemes. Repito, son localidades que no tienen sucursales del Banco de Formosa. En la zona oeste, sobre la ruta 81, vamos a ir a Estanislao del Campo, a Laguna Yema, a Tigre y a Pozo de Maza. Y en la zona sudeste de nuestra provincia van a ir con este sistema especial de pago a las localidades de General Lucio B. Mansilla, a Herradura, a Mayor Vicente Villafañe, a Misión Laicí y a Villa 213. Aquí también va a haber particularidades especiales que vamos a anunciar en algunas de estas localidades, en cada una de ellas, porque hay muchas que tienen una cantidad de beneficiarios, por ejemplo 200 o 300, que va a permitir a los pagadores, está haciendo en este momento el cálculo el banco, abonarlas en un solo día. Por lo tanto, no van a tener que ir 20 días o 10 días de acuerdo a su documento. Y en algunas localidades de estas, que son las menos, pero que tienen una cantidad importante de beneficiarios, 1000 o más, 800, posiblemente, lo vamos a anunciar también, los pagadores tengan que ir en 2 oportunidades. Entonces, esto es lo que queremos anunciar. Si a estas localidades, donde hacemos el cronograma de pagos especiales, le sumamos las localidades donde tenemos sucursales del Banco de Formosa, vamos a poder pagar en 35 puntos distintos de nuestra provincia en forma presencial a todos aquellos que están en el cronograma de pago que comenzaba el día 6, pero que hemos suspendido porque recién ayer al mediodía hemos recibido, mejor dicho, recibió el Banco de Formosa la plataforma ANSES con todos los datos para poder hacer los pagos al día 11. Los demás cronogramas de pago siguieron como estaban ya referenciados por ANSES, que continúan en su página. Es decir, cobró la AUH, cobró la asignación por embarazo, comienzan a cobrar aquellos que denunciaron un CBU, comienzan a cobrar aquellos que cobran por la red Link, que debieron haber recibido un código de la red Link para cobrar, al igual que aquellos que eligieron la red Banelco, cuyo código de la red Banelco hay que aclarar que según la página de ANSES deben ingresar a la página
y allí ingresando sus datos se le da el código respectivo. La red Banelco tiene una cobertura muy inferior. Nuestra provincia, reitero, son fundamentalmente los bancos privados que operan casi con exclusividad en nuestra ciudad capital. Y en nuestra ciudad capital, el banco habilita 4 sucursales con cajeros presenciales el día lunes para comenzar a atender, ustedes saben, a los documentos que terminan con el número 0, de la letra A a la L el lunes, de la M a la Z el día martes. El horario. Bueno, el horario, recuerden que el horario para las sucursales del banco es a partir del mediodía, de las 12 a las 15, 16 horas. No vayan a la mañana temprano porque los bancos están haciendo otro tipo de pagos del cronograma de ANSES y recuerden que todavía vamos a coexistir un par de días con el cronograma provincial. Cuando vayamos a los municipios del interior, donde hay una tremenda preocupación de los beneficiarios y también de los señores intendentes que están preocupados por su gente, nosotros les vamos a informar, cuando el banco nos dé el cronograma respectivo, a qué día y a qué hora va a estar allí este operativo de especial de pago en las localidades. Es decir, allí no vamos a comenzar con los cajeros al mediodía, allí vamos a comenzar a la hora determinada. En la primera localidad, indudablemente, comenzaremos temprano y luego veremos cómo sigue el cronograma. Entonces, recuerden, el día lunes, quienes van a ir a las sucursales del banco a cobrar en forma presencial, porque viven en una localidad donde hay una localidad del banco, lo tienen que hacer a partir del mediodía. Gracias, ministro. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Buenos días. Martín, presentado para Radio Tropical. Al ministro Ibáñez, preguntarle respecto a la eliminación del Fondo Solidario que se dio en el Gobierno Nacional anterior. Se ha creado por nuestra gente todo obras y servicios públicos aquí en la provincia. ¿Cómo están trabajando con este programa en la actualidad, teniendo en cuenta todo el contexto mundial y, bueno, provincial también? Muchas gracias. Bueno, ustedes recordarán que cuando adoptó la decisión el expresidente Macri de eliminar el Fondo Federal Solidario, que era el 30% de todas las exportaciones de la soja y sus derivados, iba hacia las provincias argentinas y las provincias coparticipábamos a los municipios. Intempestivamente, un día lunes, abriendo los diarios, nos enteramos de que había sido eliminado el fondo. Bueno, comenzamos, ustedes recordarán, las provincias con los reclamos y luego fuimos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ustedes recordarán allí inclusive algunas audiencias donde asistimos con el señor gobernador. Todavía no se ha resuelto en la Corte, pero algún día se va a resolver. Cuando se suspende en forma intempestiva ya por el mes de septiembre o octubre el Fondo Federal Solidario, quedaron los municipios con obras iniciadas, algunas contratadas, quedaron con provisiones de material que iban a ir pagando los meses sucesivos, quedaron en el aire. Como decimos comúnmente, quedaron con la brocha en la mano. Entonces, rápidamente el gobernador ordenó la conformación de un programa específico que le llamamos, por nuestra gente todo, obras municipales, en ese momento para la continuidad y finalización de las obras que en ese año tenían los municipios. Al año siguiente se amplió el fondo, el gobernador hizo la prórroga de este fondo y su ampliación, y este año ha ordenado también la prórroga, con la particularidad que como tenemos un presupuesto prorrogado, bueno, nos estamos manejando con la prórroga que teníamos del año pasado. Hay obras nuevas que los señores intendentes van presentando, se van aprobando, ya hay toda una mecánica muy ágil en cuanto a esto y se van construyendo a partir de que se levantó la prohibición de la obra pública. Es decir, estamos cubriendo ese bache que dejó una decisión política del presidente Macri, que fue la eliminación del Fondo Sojero. Estamos cubriendo un bache también con la eliminación de la tarifa social
a miles de familias de formoseños, y estábamos cubriendo también hasta, creo que el mes pasado, que ha vencido el convenio, estábamos cubriendo también el bache del subsidio al transporte urbano de pasajeros, cosa que está en negociación en estos instantes, que todos ustedes lo saben, en el orden nacional, a ver si se puede arbitrar algún medio de ayuda a los transportes de pasajeros, que ya sea la corta, la mediana distancia, están pasando un momento sumamente difícil y complicado todas las empresas y por ende los trabajadores, que es quien más nos interesa en este momento. Entonces eso está en negociaciones, apenas se cierre o se apruebe alguna medida de este tipo, se la haremos saber. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Jorge Sánchez para Noticiero 11, consultarle al doctor Romero Bruno una consulta de un televidente que nos pregunta si para confirmar o descartar un supuesto caso de una mujer que había ingresado desde Alberdi judicializada y fue internada en la Madre del Niño, si es verdad esto y en el caso que sí, ¿cuál es su estado de salud? Muchas gracias. Buenos días. Efectivamente, eso fue un caso del día de ayer, una mujer que provino de Alberdi con un embarazo de algunas semanas. Y bueno, por el antecedente de venir de otro lugar, ya se le tomó la muestra, el resultado fue negativo y sigue con su internación por el embarazo. No tengo precisiones, pero el estado de ella no es de gravedad. Eso con respecto al estudio que se hicieron ayer. Y bueno, pasa con todos los pacientes que están ingresando provenientes de otro lado, se está sistematizando una metodología de trabajo, tomándole las muestras a todos los pacientes que ingresen, ya sea por Mansilla, o de donde provengan. Se hace un primer estudio, que es el hisopado nasal y faringio, se manda la muestra al hospital de alta complejidad y es ahí donde se emiten los resultados 2 veces por día. A las 6 de la mañana y a las 18 horas son 2 veces que se hacen cortes. Los resultados los damos a conocer únicamente por este medio. Así que bueno, es el caso de las muestras que se hacen como vigilancia intensificada. Son una búsqueda activa de casos, no quiere decir que sea un caso sospechoso. Es una búsqueda intensificada para detectar dentro de una persona que pueda no tener ningún síntoma alguna manifestación del virus. Hasta ahora llevamos más de 160 muestras más o menos y todas fueron negativas. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Nathaniel Cáceres del Grupo de Medios TVO y CNN Radio en Formosa. La pregunta va para el ministro Ibáñez, teniendo en cuenta los datos que comentó en esta conferencia acerca de la caída en la recaudación. ¿Cuál es la importancia ante este contexto, ministro, de los ATN que envió la Nación a la provincia de Formosa y cuáles han sido los destinos de estos montos? Muchas gracias. Bueno, ustedes saben que todas las provincias argentinas hemos recibido esta ayuda que significa los ATN, que son los aportes del Tesoro de la Nación, a través del señor Ministro del Interior, y que son para sufragar fundamentalmente parte de los gastos que a nosotros nos insume, digo a nosotros, a las provincias argentinas, el combate contra la pandemia del coronavirus. Porque hay que recordar que el sistema de salud en la República Argentina está en las provincias, que quienes llevan a su cargo la lucha, digamos, sanitaria, son las provincias. Nosotros no tenemos en nuestra provincia ningún hospital del Estado Nacional. Entonces, creo que el Estado Nacional tiene 2 hospitales en Buenos Aires, el Garrahan y otro más. Y creo que del Garrahan no tiene el 100%, parte tiene la Municipalidad Autónoma. Entonces, se adoptó esta decisión a partir de pedidos expresos de los señores gobernadores de que no es fácil comprar todos los aparatos que se están comprando para asistir a la lucha contra el coronavirus, no es fácil comprar todos los equipos de protección necesarios y obligatorios para nuestros trabajadores del sistema de salud, nuestros trabajadores también de la seguridad y otros gastos más derivados de este mundo nuevo que comenzamos a vivir a partir de esta pandemia.
¿Cubre todos los gastos? No, pero vienen bien, por supuesto que vienen bien. Hemos reclamado más, pero bueno, lo que no tenemos realmente del Estado Nacional es una compensación de la caída de la copa, como decimos. Es decir, las provincias, planteamos los ministros de Economía, planteamos de que lo ideal sería que se establezca una garantía, una base mínimo de recaudación a las provincias. Es decir, hasta acá, por más caída que haya, el Estado Nacional le garantiza a las provincias. Nosotros nos damos vuelta y le decimos a todos los intendentes, hasta acá, por más caída que haya, te garantizamos esto. Eso nos permitiría a nosotros, por supuesto, hacer otro tipo de cálculos. Nos permitiría saber cuánto sí vamos a tener. Bueno, eso está en estudio del Ministerio de Economía de la Nación, pero hasta ahora no hemos obtenido una respuesta. Esto se lo planteamos en las teleconferencias al señor ministro Guzmán. Quedó en darnos una respuesta, al igual que las provincias que plantearon que por el alto endeudamiento que tienen, fundamentalmente en moneda extranjera, si no lograban que Nación las ayude en estas circunstancias, no iban a poder hacer frente fundamentalmente a la obligación de la masa salarial, que ya lo estamos viendo en todos los medios. Hay desgraciadamente provincias que no pueden pagar sueldos, otras que están haciendo otras mecánicas financieras, otras que pagan en forma escalonada, es decir, cada una tenemos nuestra propia realidad. La nuestra es la de los pagos en tiempo y forma a todos los agentes públicos, activos y pasivos, sin problemas hasta el día de la fecha. Siguiente pregunta. Buen día, María de Los Ángeles Delgado, para la 92.9 Radio Fernando y para Provincia con Aroma de Mujer. Ministros, no sé a quién de los dos referirme, pero específicamente la pregunta tiene que ver con el drama de algunas personas o de algunos rubros todavía dentro de nuestra provincia, dentro de esta cuarentena focalizada, ¿no? El drama de los peluqueros, en este caso, que es uno de los rubros que ha caído bastante en estos últimos meses y que si bien no encuentran la asistencia propia, quizás tampoco encuentran la asistencia a través de los créditos y mucho menos del Estado. ¿Cuál es la posibilidad laboral que tienen para con ellos en esta próxima cuarentena que se va a extender? Gracias. Nosotros entendemos la situación de muchas personas que están planteando la realidad que están viviendo. Estamos aguardando las decisiones que tome el Estado Nacional en esta materia. Usted ya afirmó de que se va a extender. Nosotros somos personas que vamos a esperar la decisión que tome el Estado Nacional. Recordemos siempre que nosotros nos manejamos con la decisión centralizada en política sanitaria del Estado Nacional y la ejecución de las mismas de manera descentralizada por parte de las provincias, quienes tenemos conocimiento del territorio, conocimiento de nuestras culturas y la responsabilidad de ejecutar las acciones en materias sanitarias en el territorio. Por lo tanto, estamos a día 6, el día 10 finaliza este periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio y vamos a guardar las definiciones que realice el Estado Nacional y ahí realizaremos los anuncios que sean pertinentes. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Sergio Lázaro de Radio La Mira. Arquitecto Edgar Pérez, quineleros y agencias de quinela del interior de la provincia tienen inquietud de si puede habilitar la quinela formoseña, por lo menos para reactivar el sector. Y, doctor Jorge González, hay un problema gremial en la localidad de Pirané y los gremialistas se quejaron de que tuvieron problemas para ingresar al edificio. Si tiene alguna información oficial al respecto. Respecto de la primera parte de la pregunta, lo respondió muy bien el ministro González respecto a la decisión que va a adoptar este Consejo en cuanto a cómo va a ser la evolución de las actividades que se van a ir incorporando. Entonces, está todas las actividades están sujetas a esta decisión, no es una decisión unilateral que el IAS pueda resolver per se lo que va a pasar con la red de ventas. Es un contexto general sobre el cual se está trabajando para,
como bien lo explicó, reiteró el ministro, llegado el momento se tomará esta decisión. Tal como usted lo señaló, estábamos hablando de una situación gremial que es propia de una situación particular de un municipio. Este es el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Y como órgano oficial nosotros vamos a hacer referencia a aquellos temas que estén vinculados a la cuestión de la pandemia. Esa situación a la que usted hacía referencia es propia de una discusión entre una posición de un gremio con las autoridades locales, a quienes le pedimos que concurran ustedes a fin de que puedan obtener la palabra autorizada al respecto. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. Mi pregunta para el ministro de Economía, el doctor Ibáñez. Usted puntualizaba muy bien que el sector empresarial está muy golpeado por la pandemia. También había manifestado la ayuda del gobierno de la provincia de Formosa para el pago de sueldos que tienen que afrontar las distintas empresas de nuestra provincia. Ahora, ¿cómo hace este sector para afrontar los pagos de servicios e impuestos y también de pagos a acreedores? Muchas gracias. Bueno, nosotros aquí tratamos de volcar y anunciar todas las medidas que nuestro gobierno nacional está dirigiendo hacia las pymes y hacia las micropymes. Hemos hablado de todas las líneas de créditos, las del Banco Nación, las del Banco de Formosa, las de los bancos privados. Hemos hablado también de una línea de crédito del Consejo Federal de Inversiones. Bueno, estas son las herramientas y los aportes que nosotros podemos volcar en este momento tan bravo y tan difícil para todo el comercio local, para las pymes y para las micropymes. Momento también difícil para el Estado. No solamente caen las ventas del sector privado o aquellos que todavía no tienen autorización no pueden facturar, sino que también cae nuestra recaudación. Es decir, vamos brindando las alternativas que tenemos día a día. Ustedes saben que el tema de pagar las masas salariales a través de los bancos funciona bien en tanto y en cuanto tengas una masa salarial en blanco, porque ese es otro de los problemas que también nos plantean todos los días. Entonces, todos aquellos negocios que tienen sus empleados en blanco y que los tienen bancarizados y que pagan a través de un banco, pueden acceder, por ejemplo, a esa herramienta. Hay otras más. Consulten, no se tienen que mover de su casa, consulten con las pantallas de los bancos. Hay líneas de crédito, por ejemplo, en el Banco Nación, las del Banco Provincia tal vez son las más conocidas, pero también hay líneas de crédito del Consejo Federal de Inversiones. Ingresen en la pantalla del Ministerio de Economía de la provincia o del Consejo Federal de Inversiones. Es decir, en muchos casos tal vez no se conocen las herramientas. Por eso es que también realizamos, ustedes saben, en estos días, lo que ocurre es que a veces no podemos realizarla por falta de tiempo, las reuniones con distintas cámaras empresariales. Vamos solucionando los problemas en la medida de nuestras posibilidades y vamos escuchando permanentemente a las cámaras empresariales que nos traen cientos de inquietudes y trataremos de ir solucionándola en la medida de nuestras posibilidades. Aprovechando la pregunta realizada por el periodista de Radio Universidad, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento como Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 a el desinteresado ofrecimiento de las instalaciones de la Universidad Nacional de Formosa para su utilización durante esta pandemia por parte de este Consejo de Atención Integral de la Emergencia. Ciertamente este gesto solidario demuestra la grandeza de quienes concurren a esa universidad, de estudiantes, docentes y autoridades, y no docentes también, que son miembros de esta comunidad y entienden perfectamente cuál es el momento en el que estamos viviendo y estamos unidos. Por eso, en ellos y en las otras muchas instituciones que nos han ofrecido sus
instalaciones, les damos el agradecimiento de este consejo. Y a quienes no nos han ofrecido, los entendemos. Solamente decimos que nos preocupa que se haga realidad ese virus más peligroso del COVID que nos alertara el Papa Francisco, que es el virus del egoísmo. Trabajemos juntos para erradicarlo de nuestra provincia. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario La Mañana y Radio Viva. Bueno, la consulta a quien corresponda es en cuanto a una información reciente. Se habría activado el protocolo sanitario en cuanto a un caso sospechoso en una obra social de aquí del centro de la ciudad. Si tienen información acerca de esta situación. Muchas gracias. Sí, efectivamente se trata de un hombre de 50 años con un antecedente de fiebre y síntomas respiratorios que lo están estudiando ya en ese mismo policonsultorio. Hay una referencia de algunos análisis que hacen presumir que tenga dengue, pero igualmente, aún así, considerando digamos así, la ansiedad por ahí, inclusive las dudas, se lo trasladó al Hospital Central. En este momento está en el Hospital Central, se le van a tomar las muestras, el paciente está estable, está bien, no tiene antecedentes epidemiológicos. Así que bueno, es un caso para estudio que vamos a tener resultado el día de mañana. Importante es señalar al respecto de que los informes que nosotros brindamos tienen un corte temporal. Tienen un corte temporal porque si no, no podríamos consolidar la información y brindársela de manera clara al pueblo de Formosa. Este caso se presenta después que hicimos el corte temporal de esta información. Entonces, este es uno de los casos cuya información en profundidad la vamos a brindar en el día de mañana. Al igual que el caso que habían mencionado de esta persona que fue atendida en el Hospital de la Madre y el Niño, ese es uno de los 19 casos asintomáticos que hicimos la vigilancia activa y que arrojaron resultados negativos. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Alejandro Richard, LR8, Radio Nacional Formosa. Pregunta para el ministro de Economía, el doctor Ibáñez. Usted estaba hablando sobre la baja recaudación que tiene el país. Y Formosa hace 20 años que viene con equilibrio fiscal, tanto primario como financiero, y queríamos saber si esta pandemia puede afectar ese estatus de equilibrio fiscal y qué nos puede decir sobre el aguinaldo, que ya no está tan lejos. Gracias. Bueno, indudablemente que tal vez sea muy difícil mantener el equilibrio fiscal en nuestras cuentas si esto se prolonga en el tiempo. Pero hoy no es nuestra preocupación. Hoy consideramos, al igual que el Estado Nacional, que también está acrecentando el déficit que mantiene, hoy lo esencial es la salud de los formoseños. Hoy tenemos que arbitrar todas las medidas que estén a nuestro alcance, tenemos que adquirir todos aquellos elementos necesarios que no teníamos hasta hace poco tiempo, porque nunca pensamos en la Argentina en enfrentar una pandemia de estas características. Hoy somos todos especialistas, los ministros de Economía, en los precios de los respiradores. Si ustedes me preguntaban antes qué era ese aparato, nunca lo había visto en mi vida. ¿Por qué? Porque el sistema de salud nos exige determinada aparatología para que si algún formoseño llega el momento y está contaminado, podamos atenderlo como corresponde. E indudablemente que todos estos aparatos, más todos los medicamentos, más todos los elementos descartables que necesariamente como elementos indispensables para cumplir con su tarea hay que adquirir para todos los efectores de salud de la provincia, es decir, del centro de salud más alejado de nuestra provincia debe estar equipado hasta el Hospital de Alta Complejidad Juan Domingo Perón. Todos ellos requieren elementos de bioseguridad. Entonces también somos especialistas en el precio del barbijo N95, que ni sabíamos de su existencia y que según nos comentaba un amigo, antes se compraba
casi prácticamente en las empresas que hacían pintura de edificios, porque es el barbijo más seguro, y habría muy pocos en los hospitales. Hoy es un elemento codiciado y casi no hay en la Argentina. Esto es para dar simplemente ejemplos de cómo tenemos que salir a hacer, yo no diría gastos, diría inversiones, que a veces indudablemente con los aportes del Estado Nacional no alcanza y no importa, las tenemos que hacer. Después que pase la pandemia, a fin de año, si Dios quiere, y bueno, veremos cómo está el estado de nuestras cuentas y veremos si podemos continuar o no con un superávit fiscal que hoy en absoluto es nuestra prioridad. Siguiente pregunta, por favor. Buen día. Blasich Ángel, Diario Norte, Formosa. Doctor Bruno, ¿cómo ve su visión en estos días de la curva? Si está subiendo, ¿cuál es su visión para estos próximos meses? ¿Qué pasará? ¿Se irá en esa meseta? ¿Cuál es su idea? Bueno, lo venimos comentando en varias oportunidades. Es de esperarse que tenga una curva similar a las enfermedades de transmisión respiratoria como la influenza, la bronquiolitis, las neumonías. Esto se da justamente cuando disminuye la temperatura y esto es particularmente en el mes de junio. Entonces las curvas, si bien son progresivas y tienen un pico y después un descenso, el pico de la enfermedad de transmisión respiratoria por años, tenemos registros de los últimos 5 años, se da durante el mes de junio. Entonces, es de esperarse que, como cualquiera de estas enfermedades, tenga esa curva similar, porque la transmisión es exactamente la misma, se transmite a través de las secreciones, de la tos, del estornudo, de elementos contaminados por las secreciones. El mecanismo es muy similar. Sí, lo que estamos observando es que debido a todas estas medidas de prevención que estamos teniendo, de quedarnos en la casa, evidentemente también estamos aprendiendo a lavarnos las manos más frecuentemente, a utilizar pañuelos descartables, hace de que todas estas otras enfermedades respiratorias también están apareciendo menos. Tenemos menos casos de neumonía que años anteriores. También la temperatura es otro factor que lógicamente incide en esto, que bueno, recién ahora estamos, hoy creo que el primer día de frío de toda la temporada. Así que bueno, es de esperarse y esperar de que vayan aumentando. Por eso la importancia de no bajar los brazos, de mantener y redoblar el esfuerzo. Estamos haciendo un esfuerzo individual y colectivo, estamos manteniendo una comunidad en la que vivimos sana. Y en ese sentido tenemos que seguir teniendo ese objetivo, esa mirada, ese cuidado. Es importante las medidas económicas que siempre están lógicamente preocupando a todos, pero dijimos, está en segundo lugar, primero está la vida, primero está la salud. Entonces después veremos estas otras cuestiones, pero ahora tenemos que profundizar todo lo que haga las medidas de prevención, al distanciamiento social, a quedarnos en casa, a valorar otras cosas que por ahí dentro de la casa uno no las tenía en cuenta. Bueno, son momentos de vivir de otra manera y aprender a vivir mejor también con respecto al cuidado de la salud. Muy bien, muchísimas gracias a todos y todas. Que Dios y la Virgen nos bendigan.